Exclusivo Noticias Caracol. Muy buenas noches. Después de una exhaustiva investigación con fuentes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Haití, la unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar el rompecabezas del crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse. Uno de los hallazgos más explosivos tiene que ver con este hombre, el que ustedes ven aquí en la pantalla, el actual primer ministro de Haití, Claude Joseph, quien según los indicios de las autoridades de Haití y del FBI de Estados Unidos, sería el autor intelectual del magnicidio. Me acompaña Ricardo Calderón, editor de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Ricardo, muy buenas noches. ¿Y cómo se llega a una conclusión tan grave? Juan Roberto, este rompecabezas se armó a partir de los testimonios de 3 colombianos, los hermanos Germán Alejandro y Jonathan Rivera, y un soldado retirado del ejército. A partir de estas declaraciones fue posible unir las piezas de un plan criminal que tiene al país del Caribe en una seria crisis política. Empecemos la historia de la forma como se habría fraguado el magnicidio. El magnicidio de Jovenel Moïse comenzó a planearse en noviembre de 2020 en este edificio, la sede de CTU Security en Miami. Allí estuvieron reunidos el venezolano Antonio Intriago, dueño de la empresa, el gerente colombiano Arcángel Pretel, el haitiano estadounidense James Solash, un diplomático haitiano de apellido Ascart, el médico haitiano ya capturado Christian Shannon y el colombiano Jonathan Rivera García. Los participantes del encuentro en Miami planearon desde ese momento secuestrar al presidente Moïse para tomarse el poder y dejar como presidente a Claude Joseph, actual primer ministro de Haití. Esta revelación le da un giro sorprendente a la investigación. Las autoridades haitianas y los investigadores del FBI consideran al primer ministro como la figura máxima detrás de este crimen, junto al médico Shannon y a John Joel Joseph, un ex senador haitiano hoy prófugo de la justicia. Se trata de una bomba política si se tiene en cuenta que Claude Joseph gobierna el país como reemplazo del presidente asesinado. Precisamente hoy, el primer ministro con funciones presidenciales se refirió al crimen del mandatario. En este momento, el gobierno tiene 2 prioridades. La primera es mantener las investigaciones hasta que el presidente de la República, su esposa, sus hijos, sus amigos y la nación tengan justicia. La segunda es hacer todo lo posible para honrar la memoria del presidente con la organización de un funeral. Entre las pruebas conocidas por la unidad investigativa de Noticias Caracol hay llamadas telefónicas y fotos de reuniones que vinculan al primer ministro con los mercenarios colombianos. Los investigadores tienen claro el papel que habría jugado cada uno de los participantes de la conspiración. Tras la reunión en Miami, el colombiano Pretel y en especial el haitiano James Solash volvieron a buscar a Jonathan Rivera, quien había estado en la reunión y quien los llevó hacia su hermano, el capitán retirado del ejército Germán Rivera, y hacia el sargento retirado Duvernay Capador. Ellos 3 se convertirían en los enlaces claves con los mercenarios colombianos y el primer ministro. Y sus destinos terminaron muy distinto. Jonathan no estuvo en la operación y se convirtió en un testigo de excepción en este caso, mientras que su hermano Germán terminó capturado en Haití y Capador murió en la residencia del presidente a manos de las autoridades haitianas. Los investigadores documentaron que entre noviembre y mayo, Solash sostuvo comunicación telefónica constante desde Miami con Capador y los hermanos Rivera. Entre sus contactos telefónicos aparece otro hombre clave en este caso para las autoridades, el abogado y líder político haitiano Phenil Gordon, que según los investigadores participó de la consecución de las armas para el comando de mercenarios. Muy bien, Ricardo y televidentes, ya tenemos identificados a los colombianos que lideraron el reclutamiento de los exmilitares colombianos que terminan en Haití. Hablamos del capitán retirado, Germán Rivera, y el sargento Capador, quien finalmente terminó muerto el día que asesinaron al presidente. Ricardo, ¿cómo logran rastrear y ubicar a las personas que llevarían a cabo este operativo criminal? Juan Roberto, los 2 personajes que usted menciona seleccionaron a 21 exmilitares a través de 4 empresas en Colombia y por medio del voz a voz, donde pasaban a las personas que se postularan para recomendar a otras. Ellos fueron seleccionados, pero no todos sabían lo que iban a hacer. Así fue el reclutamiento. La empresa desde la que se habría organizado el magnicidio es CTU, con sede en Miami. Esta habría designado al capitán Germán Rivera y al sargento Duvernay Capador para reclutar a los mercenarios. Ellos 2 acudieron a sus contactos con 3 empresas colombianas reconocidas por haber enviado militares retirados a prestar servicios de seguridad en Medio Oriente.
Noticias Caracol se abstiene de revelar los nombres de estas empresas para no entorpecer la investigación en Colombia, pero la unidad investigativa rastreó los movimientos financieros de una de estas compañías y encontró movimientos por casi 700 millones de pesos, inusuales para sus negocios normales durante los 2 meses previos al magnicidio. Los investigadores también le siguen el rastro a una multinacional británica, uno de los jugadores más grandes del mundo en el mercado de los servicios de seguridad, y a sus representantes en Colombia, por su papel en el reclutamiento. Entre Capador, Rivera y estas empresas habrían contactado al menos a 200 militares retirados en Colombia para ofrecerles un trabajo en el Caribe. Mire, yo ya estaba todo listo, mire, esta es la maleta mía con el pasaporte. Por diferentes razones, la mayoría rechazó la propuesta. Me dijo que estuviera por ahí pendiente porque había un trabajo en el exterior y que estuviera pendiente, que sacara el pasaporte, que pronto lo necesitaba, que a cualquier momento me llamaba para ser requerido. Yo estaba preparándome, pues ellos dijeron que ellos seleccionaban los primeros y el segundo vuelo ya íbamos los otros. En mayo, los reclutadores ya habían logrado armar su escuadrón de 21 retirados, entre oficiales, suboficiales y soldados, la mayoría de ellos con entrenamiento de lanceros y fuerzas especiales. Estos fueron los que viajaron a Haití, y de este grupo, solo 7 conocían el verdadero objetivo de la misión hasta ese momento: secuestrar al presidente Moise. Y llegó finalmente, Ricardo y televidentes, el día del golpe final, el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Ricardo, ¿qué dicen estos delatores de los que ustedes han hablado frente a la participación del primer ministro Claude Joseph en el magnicidio? Juan Roberto, al menos 3 de los colombianos contaron detalles de las reuniones que sostuvieron con el alto funcionario del gobierno y con otros dirigentes políticos en Puerto Príncipe los días previos del atentado. Aquí les tenemos el día a día de la fase final de la operación criminal contra el mandatario de los haitianos. El 6 de mayo, 2 meses antes del magnicidio, la operación se puso en marcha. El sargento Duvernay Capador, los hermanos Germán y Jonathan Rivera y un amigo de ellos, el piloto y policía retirado Ronald Ramírez, salieron del aeropuerto El Dorado hacia Ciudad de Panamá, en el vuelo CM-877 de Copa Airlines. Noticias Caracol conoció en exclusiva estas imágenes que prueban su tránsito por el aeropuerto Tocumen de la capital panameña, donde abordaron el vuelo CM-107 con destino a Santo Domingo, la capital de República Dominicana. De acuerdo con los testimonios de los hermanos Rivera, ese mismo día el grupo se encontró en Santo Domingo con un diplomático haitiano de apellido Ascart, el mismo que habría estado en una reunión en Miami 6 meses atrás, donde se empezó a planear el magnicidio. El funcionario se encargó de gestionar rápidamente las visas para entrar a Haití de estos 4 colombianos. 4 días después, esta avanzada de los mercenarios colombianos vuela hacia Puerto Príncipe, la capital haitiana, y se encuentra con el médico Christian Sanon, uno de los conspiradores ya capturados. Se alojan en una casa en el sur de la ciudad, muy cerca de la embajada de Alemania, y también en inmediaciones de la residencia del presidente. En este punto, de acuerdo con las declaraciones de los hermanos Rivera, habrían ocurrido varias reuniones con miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Haití y políticos del más alto nivel, entre ellos el ex senador y hoy fugitivo John Joel Joseph, a quien los colombianos conocían como Triple J. De acuerdo a las declaraciones, el encuentro más relevante fue con el primer ministro Claude Joseph. Los hermanos Rivera le dijeron a los investigadores que el primer ministro les informó de un nuevo plan. Ya no secuestrarían al presidente, debían asesinarlo. Según los testimonios, les aseguró que él sería el nuevo presidente y que desde ese cargo les aseguraría protección y trabajo. Por eso, creen las autoridades, los mercenarios no tenían un plan de escape. Ese cambio de objetivo causó una pelea entre los hermanos Rivera. Jonathan y el piloto Ronald Ramírez decidieron regresar a Colombia. La misión siguió adelante sin ellos. El 4 de junio, los 19 exmilitares restantes abordaron el vuelo 0252 de Avianca hacia Santo Domingo. 2 días después, pasaron por tierra a través del puesto fronterizo Carrizal, en Haití. Solo 7 de ellos conocían la verdadera misión. Para los demás, la tarea consistía en brindar seguridad al gobierno. Durante 4 semanas ajustaron los detalles finales de la misión. El 7 de julio, después de 7 meses de planeación, la operación fue ejecutada. El grupo llegó a la casa del presidente. Los 7 colombianos, acompañados de 3 policías haitianos, entraron y asesinaron al mandatario.
Según los testigos, ellos habrían sido Carlos Guerrero, Mauricio Romero, Duvernay Capador, Juan Carlos Yepes, Manuel Grosso, Neil Durán y Naiser Franco. Los demás, incluido el capitán Rivera, se quedaron prestando seguridad en las afueras mientras se ejecutaba el magnicidio.